Me acuerdo cuando fue el primer programa, que fue en el Boulevard, donde tenía la radio, en el Boulevard Solís. Mis chicos eran chiquitos, Tan que habrá tenido 2 años, 3, no recuerdo bien, los dos. Y cuando llegó al mediodía, lo esperamos y con la puerta abierta y lo aplaudíamos como si hubiese entrado no sé quién, qué sé yo, algún locutor estos de mucha fama. Y él era muy tímido y le daba vergüenza, y nosotros exagerados aplaudíamos y nos reíamos, nos divertíamos mucho. Y también, sí, en casa siempre se habló, siempre se comentó todo y se charló todo. Y también criticábamos y él necesitaba que nosotros le digamos está bien, está mal, y me parece que no va por ahí el tema que diste, o fíjate. Pero bueno, siempre se charló y se habló de todo. Siempre lo apoyamos. Como familia lo apoyamos en todo lo que él emprendía, a veces con sus errores y sus aciertos, pero siempre lo apoyamos. Yo considero que Gustavo Altamirano le aportó muchísimo a lo que es la parte de comunicación, a los mismos periodistas, porque era una persona de consulta permanentemente, era una persona que estaba con conocimiento de todo lo que pasaba en la ciudad, en la parte política y también en la parte social, sin lugar a duda, porque se inmiscuía y estaba permanentemente hablando con los vecinos de cada necesidad. Incluso él era quien llamaba a obras públicas o al señor intendente o a quien sea para que solucionen problemas dentro de la ciudad. O sea que era un aporte permanente, no hay discusión sobre eso. Y a raíz, después de que yo estuve en la parte pública, tuve que dejar la radio y, como decías vos anteriormente, quedó a cargo él. O sea, era, como te dije al principio, mi hermano, mi amigo, y tenía plena confianza de dejarle todo en manos de él. Y así fue que tuvo 8 años, 9 o 10 años solo frente a la radio haciendo su programa matinal, programa que no lo hacía tonta y a loca, sino que llegaba a la mañana 1 hora antes para leer el diario y para escuchar y para tener por medio de internet, que ahora tenemos esa facilidad en los medios, como para informarse de todo lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido el día anterior, y a las 6:30, 7 de la mañana salía al aire, único medio, único que hablaba de noticias en ese horario, porque después a las 8, 8:30 ya las demás radios en la ciudad ya comenzaban, pero él a las 6:30, 7 ya estaba dando las noticias. Y hoy se extraña mucho. Los primeros recuerdos que surgen a la hora de pensarlo en la comunicación, en su radio, fue el momento que decidí hacer un segmento deportivo en la 101.7, en su programa, que él me brindó el espacio, que el director de la radio, Piqui Pellegrini, me lo brindó también. Arrancar, creo que como arrancamos todo y como arrancó él, como un juego. Y de este juego, de esa media hora, los lunes y los viernes, de comentar un poco la cuestión deportiva a nivel local, nacional e internacional, que luego se convierta en mi profesión, en lo que decidí estudiar y un poco lo que me conectó mucho con él. Creo que hay 2 cuestiones que nos conectaron mucho, una el periodismo y la otra la política. Son las 2 bases que tuvimos para encontrarnos en muchos aspectos. Creo que es lo que más siento de su partida y de su pérdida, de no poder preguntarle su opinión sobre muchos temas actuales, no solamente de índole político, sino que también de índole periodística. Sí recuerdo que él me exigía mucho, sin decirlo muchas veces, siempre me hacía alguna pregunta que me dejaba medio en offside, porque estaba muy atento a lo que iba diciendo, y si algo no le gustaba o sentía que le faltaba información a lo que estaba dando, me lo preguntaba al aire, y eso también me sirvió mucho para empezar a foguearme y entender lo que estaba haciendo y darle realmente la responsabilidad a la hora de comunicar una noticia, sea cual fuera. El periodismo es un oficio, si bien luego se estudia y se profesionaliza, pero nace como un oficio, nace de la calle, nace de los barrios bajos, nace de darle esta voz a los despavoridos, y creo que él hizo eso, mucho de eso,
le llegaban reclamos de diferente tipo a la radio y él le ponía el pecho, le ponía el alma y el corazón a resolver ese problema al vecino, a resolver ese problema a su amada audiencia, que él amaba como nadie esa audiencia. Te quiero contar una anécdota con respecto a eso. Jorge Ledesma, un hombre de 88 años, oriundo de Barrio Fredrickson, nos encontramos el 25 de mayo charlando y se largó a llorar cuando se dio cuenta que yo era el hijo de Gustavo Altamirano. Me dice, yo con tu viejo bailaba a las 10 de la mañana, cuando ponía chamamé, cuando ponía folclore. Son esas cosas lindas que a uno lo va encontrando en la vida con gente que lo ha conocido, que lo ha querido y que ha disfrutado muchas veces sin conocerlo de esas 2 o 3 horas por la mañana y esas 2 o 3 horas por la tarde a través de la radio, que creo que es una de las cosas más mágicas que suceden en el periodismo y creo que también por eso un poco me heredó ese amor por la comunicación, todo lo que pasa. Y como te digo, como concejal se desvivió por la ciudad, pero después cuando ya estuvo desde otro lado en la política, también siguió defendiendo a Firmat como nadie, defendiendo a los vecinos como nadie, estando muy cerca, escuchando. Hay gente que iba a la radio que tal vez se quedaba hablando 2 o 3 horas después de que termine el programa para hacer catarsis, y creo que eso es algo hermoso hoy cuando te lo reconocen, o cuando te dicen, che, gracias a tu viejo tengo tal cosa, o gracias a tu viejo pude conseguir esto, o gracias a tu viejo que me escuchó. Sus dos pasiones, la política va primero y la radio. La radio fue su pasión y el chamamé después, y después hizo devoto Gauchito Gil. Así que sí, todo lo que fue periodístico, él era un apasionado. Todo lo que él lo hacía con pasión. Una persona muy sabia y muy responsable en lo que hacía. Firmat, más allá de como familia nosotros, se perdió un gran político y un gran periodista, y una gran persona, y un gran amigo. Pero bueno, Dios lo quiso así, y el destino. Agradecerte a vos y a todo el equipo de El Correo por esto, y sobre todo porque va a quedar el registro audiovisual, y alguien que no lo conoció a él, que es su nieta, esto le va a servir para conocer, para entender quién fue su abuelo, así que la verdad que sumamente agradecido por la oportunidad, por el espacio y por este homenaje a Gustavo. Luego me preguntabas qué le aportó al medio y lo que fue Gustavo Altamirano para FM Horizonte y para mí. Yo te puedo decir una cosa que con mucho sentimiento, de que él apagó la radio el último día, que después se internó y la radio no se encendió más. FM Horizonte, con él terminó su ciclo en la ciudad de Firmat.